Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Desde los días finales del pasado año se sumó a nuestras habituales preocupaciones otra de una dimensión singular: dolarización parcial de la economía y un nuevo régimen cambiario con mayor flexibilidad. De inmediato saltaron las alarmas, la avalancha de información puso a pensar a más de un cubano. Escuchemos a propósito un despacho de la Agencia Española de Prensa y de inmediato regresamos para el análisis. El gobierno cubano aseguró que va a introducir un nuevo régimen cambiario en el país frente al actual con cambio fijo, con mayor flexibilidad y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda con una tasa al día. El primer ministro Manuel Marrero hizo estas declaraciones al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque no indicó cuándo entrará en vigor este sistema ni cuál será el tipo de cambio inicial entre el peso cubano y el dólar estadounidense. El objetivo, indicó el primer ministro, es que el sistema bancario estatal pueda competir en el negocio cambiario que actualmente se produce mayoritariamente de forma irregular y así pueda captar divisas que el Estado precisa con urgencia. Esto ya se aprobó, afirmó Marrero. Ya uno de mis invitados me hacía una precisión: una avalancha de información y también de desinformación. Tengo dos habituales en mi programa y un tema ya abordado anteriormente precisamente por el ingeniero Andrés Martínez Ravelo y el máster en ciencias Omar Sánchez Valladares. Muy buenas tardes, una vez más en el combate, y esta vez vamos a conversar acerca de la dolarización parcial de la economía, que tiene, por supuesto, una repercusión en nuestras vidas diarias, pero más de qué se trata la dolarización, yo quisiera comenzar por el impacto económico que pueda tener, Andrés, en nuestros bolsillos, en nuestra cotidianidad. A ver, buenas tardes, Boris, buenas tardes a todos los televidentes. Creo que, ya este tema lo habíamos abordado por allá por octubre, y hoy tenemos la responsabilidad de volverlo a hablar de él, y creo que esto primero, que no creo que sea el único que se tenga que hacer. Creo que pudieran haber otras personas que incluso abordando otros asuntos y otras aristas de este tema que consideramos que es un poco complejo en la cotidianidad. A ver, la dolarización, más que ir a la conceptualización, que ya se ha dejado claro incluso en los textos que se abordaron anteriormente, me parece que la repercusión que pudiera estar teniendo hoy en la economía cubana es algo que incluso se pregunta tanto por el que está en esa cotidianidad, el que está en la calle, como algunos en los medios que han estado incluso cuestionando lo que se ha estado diciendo de que sí, cómo dolarizar sin desdolarizar, o cómo desdolarizar sin dolarizar. Yo, en primer lugar, creo que el tema no está es decir, el proceso no es el que conduce a que haya o no haya una efectividad buena o mala. Creo que el proceso es un proceso natural, que lo hemos explicado, porque el dólar es una mercancía que hoy está cumpliendo la que otra mercancía no cumple, que es el peso cubano, ¿ya? Y cuando una mercancía no cumple su función, usted lo sustituye por otra. Eso es un proceso natural de la economía. Ahora, ¿dónde está el tema? Y tampoco podemos estar hablando de que si es la moneda del enemigo, como algunas veces se ha abordado, o si es la moneda del amigo. Es la moneda que hoy tiene un respaldo atrás económico que realmente la hace que sea válida ante el peso cubano. ¿Me entiendes? Como puede ser también el euro, porque dolarizar no es tan solo dólares, es euro, es yen, es todo tipo de divisa que tenga una consistencia económica detrás, y por supuesto esas economías hoy lo están demostrando. Nuestra economía, por supuesto, transita por un periodo de crisis económica, que es la que conduce a esa decisión. Ahora bien, en primer lugar, yo creo que sí tiene un impacto, o va a tener un impacto, puede tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay limitaciones en el uso posterior de ese dólar específicamente,
no tanto con el euro, que pudiéramos estarlo utilizando, no tanto como otras monedas, otras divisas. Pero bueno, si hablamos con una parte importante que tiene que ver con esa remesa, hoy se está calculando, se estima, por algunos artículos que he podido leer de economistas cubanos, que hay alrededor de 2.000 millones de dólares, es decir, de moneda extranjera circulando dentro del país. Por tanto, esa moneda, lo mejor que puede estar pasando es que se ponga en función de la economía cubana. En un país que tiene un modelo económico, bien, donde esa captación pudiera estar revirtiéndose, es decir, a partir de determinadas medidas que incluso después se explican, que pudiera estar haciéndose asignación de divisas a determinados sectores y demás. Yo pienso que la captación de esa divisa, en primer lugar, captarla por nuestros bancos, es positiva, es el primer impacto. Tenerlo en nuestros bancos, que es el Banco Cubano, yo creo que eso es importante tenerlo. Ahora, después las medidas que adoptemos, como decíamos el otro día, el profe me decía, como usted dice, el hacha, el cabo y el contracabo, ¿cómo? Sí, depende del sobrecabo, la acción que tenga el instrumento. Es el sobrecabo lo que hagamos después con ella. Bueno, yo pienso que después las medidas van a tener un impacto mayor en la medida que se puedan poner y ir a, a oxigenar, a engrasar esa economía. Es decir, si usted tiene el dólar aquí, bueno, a partir de determinado, que el otro día lo veíamos aquí, la otra vez, mecanismo de ingeniería financiera, que usted tiene que cambiar con transacciones, por ejemplo, si es dólar, usted está perdiendo, porque el dólar, incluso Cuba, yo un día escribí algo, se decía, el dólar en Cuba es inservible, y alguien me atacó. Si es inservible, porque pierde sus funciones, porque Cuba no la puede utilizar. Para utilizarlo tiene que hacer cambios, y en esos cambios, en esas transacciones, pierde financieramente. Pero bueno, al final la tienes aquí, haces una transacción y con eso puedes adquirir recursos, puedes adquirir que hoy están sujetos a determinadas limitaciones, que siguen, se mantienen. Nos quitaron de la lista países terroristas de países patrocinadores del terrorismo, una gran hipocresía, a 4 días de que lo puso Asuma Trump. Y eso es la hipocresía más grande del mundo. Ahora, de todas formas, bueno, bienvenido sea la medida, pero atrás está el bloqueo, que sí mantiene lo que estamos hablando, mantiene un grupo medio. Entonces, por tanto, el tenerla en nuestros bancos, después el uso que hagamos en función de cómo se encadena. Y ya por último, yo creo que el contracabo, yo digo, a veces creo que ponerle en función de la economía ante otras decisiones que ha tenido que tener perentorias, que no las cuestiono, pero yo creo que tendría que estar oxigenando más, por ejemplo, a el sector energético. Mira qué bien, porque es la creación de consumos, de consumos productivos para poder producir consumos de servicios, porque si no tenemos una base económica allí fuerte en la industria energética, bueno, no podemos tampoco prestar un buen servicio hotelero o no podemos prestar un servicio para... Entonces, yo creo que la captación de ese servicio, ponerlo en ese sector, importante, o ponerlo en el sector con un encadenamiento más efectivo en la agricultura. Profesor Andrés, mire, su explicación es válida. Y por supuesto que ampliará los conocimientos y esclarecerá un asunto tan urgente, tan, digamos, que está en boga, y es esta apertura de tiendas en las que se compra con el dólar en efectivo, y esa es una manera de captar esos dólares, como usted acaba de decir. Lo que ocurre es que muchas veces fallamos en la información. Y yo quisiera que el profesor Omar se refiriera a ese aspecto, y es la explicación necesaria que lleva a una medida de este tipo, dadas las condiciones que ha tenido el pueblo cubano durante todos y muchísimos años. Y entonces creo que la información, la explicación, el esclarecimiento, el convencimiento de la adopción de una medida lleva ante todo el intento, el deseo y la objetividad de convencer. Y ya, le voy a dar la palabra al profesor Omar, que me hacía incluso la observación de que además de información, también ha habido desinformación. Así que usted tiene la palabra. Buenas tardes. Boris, como usted decía, y bueno, y siguiendo algunos elementos de la lógica que utilizaba Andrés, no cabe duda que cuando se están haciendo algunas acciones en el campo económico, que de hecho podríamos decir que la economía es multicausa, depende de muchos factores, es una situación bien compleja, pues no cabe duda que hay que tener mucho cuidado en qué se toma, qué decisiones, todo depende de, y habría que saber de qué depende. Yo pienso que
de alguna manera ha habido insuficiencia, por decirlo de alguna manera, en la manera en que comunicamos y que las personas podrían, usted decía, de convencer. El convencimiento tiene que hacerse, por supuesto, desde un emisor sencillamente creíble, un emisor con información. Incluso estamos abocados en estos momentos, digamos, a una serie de, una hojarasca, podríamos decir, no podríamos decir de información o de comunicación, sino de ideas que salen y pueden confundir incluso a las personas, incluso malintencionadas, medio intencionadas, semiverdades, verdades a media, como queramos decir. Por tanto, yo pienso que estos momentos que estamos transitando, hace falta una transparencia en lo que cabe, aunque también es cierto, cuando usted está trabajando los aspectos de la economía, hay ciertas cosas que tienen que ir ocultas, como decía Martí. Bueno, quizás que no se pueda decir la información, pero hay ciertas cosas que sí son públicos, notorios, y de mucha necesidad que la gente lo comprenda y lo entienda. Y, repito, para eso tiene que haber una emisión adecuada, correcta. Yo creo que no se ha explicado lo suficiente, que decisores implicados en estas decisiones, pues podrían, por supuesto, tener más. No basta con cuadrando la caja, no basta con un programa de televisión, 2, 3, lo que sea, sino que sencillamente los decisores, estoy hablando del ministro, estoy hablando del presidente del banco, pues dando información, qué haremos, qué pasará con esto, incluso explicando bien. Se ha dicho que no se dejará a las personas desprotegidos, pero no basta con decirlo, habría que decir también qué medida estamos tomando para proteger a esos desprotegidos. Y a mí me gustaría decir también qué cosa es un desprotegido, ¿no? Realmente desprotegido es alguien que realmente no tiene posibilidades y condiciones para cambiar y modificar su estatus. Porque, repito, hay personas que decimos desprotegidos y no son tan desprotegidos. No quieren trabajar, no quieren actuar, no quieren hacer, no. Pero realmente tenemos que ocuparnos de eso. Para poder tener un sentido de democracia, un sentido de justicia social, hace falta que haya oportunidad, podríamos decir, similares en las personas, y para eso hace falta, por supuesto, proteger, ser más, digamos, más equilibrado en los, digamos, los salarios o los sueldos que se están ganando, sencillamente hacia dónde van los dineros y, por supuesto, explicaciones. Yo pienso que en economía hay algunas cosas que no cabe duda que hay que hacerlo con cierta dureza, porque hay quien define la política como el arte de lo posible. ¿Y qué sería lo posible? ¿Qué vamos a hacer? No cabe duda que si nosotros nuestro peso cubano lo pudiéramos nosotros potenciar y con el peso pudiéramos resolver, pero desgraciadamente nuestra economía no tiene la base suficiente para que nuestro peso, pues por supuesto, pueda acometer eso. Hay que ir hacia otras divisas, hay que ir a otras monedas, y el mundo está interaccionado, utiliza estas monedas, y por supuesto Cuba tiene que hacerlo de alguna manera. Y por supuesto ya hemos hablado aquí de cómo se dificulta la utilización del dólar o de cualquier otra moneda, especialmente el dólar, que es lo que estamos hablando. Por tanto, yo pienso que tenemos esa asignatura pendiente de comunicar, de ser preciso, de ser creíble en la información que se da. Incluso aquí estábamos un poco preocupados si no nos repetimos en el programa. Hay ciertas cosas que hay que repetir sin caer en la gangosidad, o sea, en esa tautología de repetir por repetir. Hay que repetir informando, y cuando llega nueva información, cuando se hacen nuevas cosas, hay que también decirlo, aclararlo. Incluso, preferentemente, la información debe ser antes, no después, porque después sería hacer la autopsia de lo que ya está, incluso ya crea la insensibilidad, por no decir la molestia, y después que usted tiene ya la molestia, le es muy difícil modificar. Es preferible que usted entre en positividad desde el principio. El mundo de la psicología en economía también debe estar presente. ¿Cómo mantenemos a la gente motivada? ¿Cómo tenemos confianza incluso en ese dinero o en esos cambios que estamos haciendo? Porque, señores, bueno, los médicos saben bien que el placebo puede funcionar si el paciente acepta que ese placebo lo va a ayudar, lo va a curar. Por tanto, por ahí podríamos nosotros ver qué nos está faltando, dónde debemos explicarnos, incluso en los territorios, en los municipios, en las provincias, a nivel nacional. Hay que explicar, hablar de economía, pero incluso hablar de economía con ciencia, con conocimiento y, por supuesto, informarse bien. Yo creo que hay una coincidencia, no estoy convencido que tenemos una coincidencia usted y yo, y bueno, y con Andrés, que lo conversábamos incluso antes de entrar al programa, y es que esta responsabilidad no es solamente de los ministros, no es una responsabilidad central, sino que esto es una responsabilidad incluso en la provincia, donde usted puede con mayor exactitud llegar a las personas y explicarle. A propósito de la reiteración necesaria, de esa explicación necesaria, vamos a escuchar ¿qué es la dolarización parcial de la economía? Enseguida estamos de vuelta. La dolarización parcial es un proceso espontáneo derivado de una situación de crisis, fenómeno que no es exclusivo de la economía cubana. Este fue muy común en la región latinoamericana en la década de los años 80, asociado a los agudos problemas de hiperinflación.
La dolarización es un proceso en el cual una moneda extranjera, generalmente el dólar, sustituye total o parcialmente a la moneda nacional en el ejercicio de sus funciones dinerarias, medios de circulación, reserva de valor y medida de valor. Bien, me quedo con el profesor Omar para abundar en este asunto de la explicación de la información necesaria ante tanta avalancha de desinformación que hemos tenido en estos tiempos. Y también quisiera, profesores, proponerles que abundemos en algo, porque las personas, la mayor preocupación que tenemos todos, cuando digo las personas también me incluyo, por supuesto, y nos incluimos todos, y es que no cobramos en dólares, no cobramos en euros, no cobramos en yen. O sea que hay también esa preocupación y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya un comercio de este tipo en el país, en la ciudad donde vivo, si ahí yo no puedo ir? O de lo contrario, tendría que ir a un mercado cambiario, que será tema de otro programa. Profesor, entonces, usted quería abundar en este asunto de la comunicación. Bueno, siguiendo el hilo, entonces debíamos decir incluso que en estos momentos se le está dando mucha importancia, digamos, al llamado a la independencia del municipio, a la autonomía municipal. Yo pienso que cada institución, cada organización, cada órgano decisor en los diferentes territorios tiene que hacer su labor, tiene que darle mayor importancia. A veces damos por entendido que la gente supone, no hay problema, la gente va a entender. No, hay que explicar, hay que convencer, hay que de alguna manera utilizar ese elemento bidireccional también, escuchar a las personas qué les preocupa, qué les ocupa. Y cuando hay ese diálogo abierto y realmente se pone, pues no cabe duda que la sinergia comunicacional favorece a que las personas puedan entender. Yo sigo creyendo de que tenemos que ser más abiertos, tenemos que ser más, digamos, más incisivos en la comunicación de la información, y los decisores, y cuando digo decisores, los directivos de cualquier nivel político, económico, etcétera, tienen que dar información, tienen que decir que incluso qué se está utilizando, qué se está pensando de alguna manera para que la gente pueda hacer un acompañamiento. ¿Qué cosa es el acompañamiento? Nadie puede acompañar si no sabe a dónde queremos ir. Por tanto, el decir a dónde queremos ir es importante. Y usted decía con relación al dólar esto, no cabe duda que algunas medidas son duras, no son las que se quisiera, pero habría que decir entonces, ¿qué podemos hacer ante esta disyuntiva? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces yo, al menos personalmente, yo preferiría, bueno, por supuesto que alguna gente que pudiera aportar y pudiera comprar en esto, pero después que se desparramara, que hubiera un beneficio también para mí y que yo lo visualizara. Incluso no quiero igualdad de condiciones, por supuesto no es así, pero por lo menos que tenga la oportunidad que las personas entiendan de que a partir de que mejoremos nuestra economía, que haya una mayor producción, que eso es algo que también que tenemos que decir, no va a haber una potencialización de la moneda que utilicemos si la economía cubana no despega, y por supuesto tenemos mayor producciones en diferentes áreas y en lo más importante. Por tanto, habrá que hacer un proceso de inversionista lo más adecuado posible. Andresito hablaba acerca de la electricidad o las cosas básicas. Bueno, la industria, hay que hacer falta potenciar las industrias, porque las industrias son los que producen otros medios que después producen las mercancías. Entonces, hace falta que en eso mejoremos. Pero yo sigo insistiendo también que podemos nosotros de alguna manera mejorar el proceso comunicativo, y para eso hace falta que se hable, que se explique, incluso una explicación, incluso que se entienda, una explicación que llegue. En programas anteriores decíamos bajar y entonces entendimos subir al pueblo. Hay que subir al pueblo, pero explicándole las cosas, incluso no de una academia complicada, porque a veces recuerdo que en pedagogía a veces dice que los profesores para explicar a veces complican tanto las cosas que nadie entiende. Qué buen profesor es que nadie entiende. Si nadie entiende, no es buen profesor. Hay que explicar las cosas y que la gente entienda. Que todo el mundo vaya a entender, no. Hay gente que quizás no vaya a entender, no quiere entender, pero sencillamente estamos en la obligación de nosotros hacer todo lo posible porque esa información llegue, que la gente comprenda qué se va a hacer, y por tanto, medida que se va a tomar, hay que explicarla, hay que persuadir, y por supuesto, los órganos decisores, estos dirigentes, las personas que deciden, tienen que parecerse más al pueblo, tienen que estar en los lugares, tienen incluso en la manera que lo comunicas, cómo lo dice, creyendo lo que estamos haciendo. Porque sencillamente a veces se dicen algunas cosas y precisamente el mismo emisor que está transmitiendo el mensaje no se cree el planteamiento que está haciendo. Hace falta. La otra cosa, no hay que tenerle miedo a los cambios tampoco. No que yo dije esto en tal lugar y ahora no puedo. No. Si las condiciones cambiaron y los elementos que por tanto de mi decisión han
cambiado, si yo no cambio, realmente podríamos decirlo incluso con una palabra peyorativa, eres un tonto, eres un imbécil, hace falta cambiar lo que hay que cambiar. Y yo creo que eso está definido incluso hasta teóricamente y por nuestros líderes. Es importante entonces que lo hagamos, repito, y cada día habrá que mejorar el proceso comunicativo. Todas las personas que participan o todas las entidades, todas las organizaciones que participan en el proceso de informar y comunicar, hacerlo de una manera adecuada. Y repito, la responsabilidad de los órganos decisores, la columna vertebral es los cuadros, como decíamos, los cuadros o dirigentes, y por tanto yo creo que ahí va una gran responsabilidad de cómo nos comprometemos, cómo se informa, y digo nos, pero me siento parte de ello, es cómo lo vamos a hacer, qué se dice, y por supuesto, de alguna manera tener un comportamiento acorde a eso que estamos haciendo, que nosotros ser creíbles, por supuesto creyéndonos aquello que estamos haciendo. Profesor, usted tiene entonces ya el reto planteado y la explicación que nos debe, porque ya usted hablaba acerca de la necesidad de recoger ese dólar que está en la calle, y la preocupación, insisto, de muchos es que es la manera en que se piensa recoger. Una de las maneras en que se pueda recoger es con estas tiendas en dólares, precisamente en efectivo, y no todos tenemos el dólar en efectivo. Entonces, la dolarización parcial de una economía lleva a que todo el mundo esté en las mismas condiciones. No, por supuesto que no. Pero bueno, lo que pasa es que ya decíamos, en primer lugar, precisamente ese es parte de la dolarización, porque si no, no hubiera dolarización. Es decir, para que haya dolarización tiene que haber una recaudación, tiene que haber una circulación interna dentro del país de dos monedas, o si no, no tuviéramos dolarización. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que da lugar a eso? La situación económica. Por tanto, esa situación económica hace que algunos que tengan mayor acceso a esa mercancía, que es el dólar, o es el euro, o es el yen, o es la otra divisa que sea, pueda tener mayores condiciones que otro que hoy realmente no tiene esa posibilidad. Con ahora, independencia de las diferencias que pueda crear eso en una sociedad. Ahora, lo que pasa es que ahí es donde yo digo, ese es el proceso. Ahora, el contracabo, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo nosotros, en primer lugar, esa que se recauda con nuestros bancos, se revierte de manera efectiva, no en seguir siendo dependientes de algo para poder seguir viviendo, sino cómo eso nos crea capacidades? Entonces se revierte en la agricultura. Y vuelvo a repetir la agricultura porque tenemos a Rancho Luna y tenemos a Mártir y Barbados. Y ven acá, ¿y por qué todavía no llega el dólar a la Mártir y Barbados para que se revierte y no tener que traer el ajo de República Dominicana? Eso tiene que haber un mecanismo que hoy yo creo que tenemos que replantearnos financieramente. Nuestra industria azucarera, Andrés. Entonces, yo creo que hay temas que van a los sectores. Y yo te decía, en la medida que se utilice bien el contracabo, en la medida que nosotros seamos más efectivos en que eso se desparrame hacia la creación de bienes, hacia la creación productiva, eso irá en mayor medida a que aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a esa moneda o que no tengan otras posibilidades de manera directa, puedan disfrutar también de los servicios. Ese es un tema. Por supuesto, hay otros asuntos que tienen que ver con las regulaciones y con el control de los ingresos, que eso un día lo abordamos aquí, y son hoy realmente yo creo que nosotros estamos en un momento en Cuba en que ante las medidas, lo hemos abordado en varias ocasiones, ante las medidas que se han adoptado, que son necesarias, ante las medidas que hemos tenido que llevar a cabo, que muchas pueden ser contradictorias en el momento actual, yo creo que lo que también van cambiando un modelo y una forma de pensar en todo. Hay algunas necesarias, hay otras quizás no bien pensadas, no bien usadas en el momento, no bien aplicadas, porque también es otra cosa, no solamente es aplicar la medida, es que se aplique bien, que se sea consecuente, que se lleve hasta los últimos, porque si se empieza y no se hace el modelo, no se aplica lo que es correctamente, por supuesto el resultado no puede ser adecuado. Sí, ahí precisamente quería llegar y Andrés hablaba sobre eso, profesores, y es precisamente la efectividad de esa medida a largo plazo, por supuesto, porque las soluciones no son de un día para otro, y en economía mucho menos. Y en la situación que estamos actualmente, nadie puede esperar una solución inmediata de los problemas que tenemos. Y entonces la preocupación mayor es esa, precisamente la credibilidad. Profesor, la credibilidad de que una medida de este tipo pueda revertirse en beneficios para todos. Y yo creo que por ahí es el principal reto que tenemos en este minuto, ¿verdad? Yo creo que es verdad que los tiempos no nos dan a veces, incluso para los programas, y los compañeros nuestros siempre estamos muy profesionales, siempre están atentos a... Pero yo creo que pudiéramos dar más... En otros programas estoy seguro que tenemos que, incluso con otros invitados, por supuesto. Pero yo creo que la credibilidad
está, yo creo que ahorita hablaba de comunicación. Yo creo que hay un tema y llevarlo a la comunicación institucional. Yo creo que primero nosotros estamos en un modelo económico donde la planificación, lo hemos repetido en varias ocasiones, la planificación seguirá siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía durante más de 60 años, pero sin desconocer el mercado. Y el mercado tiene compradores y tiene clientes. Tiene compradores y tiene vendedores para ponerse de acuerdo con un precio, ¿no es así, profesor? Entonces, ahí es donde tiene que estar la institucionalidad, que no puede seguir pensando de manera centralizada. Tiene que pensar pensando, como él nos enseñó, que hay un cliente que hoy está es un camaleón y es un canguro. Entonces es un camanguro, como nos ha dicho. Es decir, salta, se pone para acá, se transforma. La comunicación tiene que ser en momento real. No puede perder tiempo. Fuera de fase, la comunicación pierde sentido. Tenemos que estar en el tiempo. Y, por supuesto, proceso revolucionario es un proceso sencillamente de un intercambio y de una rapidez que obliga de alguna manera a estar ojo de visor, tener el oído puesto en la tierra, ver, y eso significa subir al pueblo, oír la gente, oír los criterios, convencer, persuadir, ser ejemplo, e incluso parecerse cada vez más a lo que necesitamos. Yo creo que por ahí transita el evento y, por supuesto, este programa y otros tendrán que contribuir y, por supuesto, siempre que haya una medida que no nos satisface completamente, no vamos a estar felices y satisfechos, pero tenemos que entender que si el procedimiento es adecuado y es correcto e incluso se consensúa, hay que entonces aprobarlo y seguir adelante, porque, repito, no es que estemos todos de acuerdo, es cómo logramos los consensos. Bueno, lamentablemente, como nos suele ocurrir, sobre todo cuando tengo este dueto de profesores acá en el programa, el tiempo nos es insuficiente, así que tendremos que regresar con este tema para abundar un tanto más en la repercusión que puede tener en nuestra economía, ahí lo digo así, personal, para el uso de otras monedas y la poca posibilidad que tenemos muchísimos, de llegar a esa moneda. Tenemos pendiente entonces mercado cambiario y regresamos con este tema en otra oportunidad. Muchas gracias, profesor, por una vez más acompañarnos en el programa. A usted también por siempre estar en la sintonía. Ya sabe, martes 4:30 de la tarde en línea para hablar de su economía. Buen resto de jornada.